El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen, estamos ya a las puertas de la Navidad y en estos domingos del tiempo de Adviento, la Iglesia nos ha invitado a contemplar a varios personajes, sobre todo a San Juan Bautista, a nuestra Madre la Virgen y hoy día de una manera especial a San José. ¿Qué es, lo que trata de hacer la Iglesia y concretamente también con este Evangelio? Invitarnos, queridos hermanos, a vivir de esta virtud cardinal muy valiosa, valiosísima, y es parte de nuestra vida cotidiana, la virtud de la esperanza. San José es un hombre de la esperanza. Dios también le va a capacitar para ser un hombre así, firme en la esperanza. La narración que hemos escuchado es precisamente del anuncio del misterio de la encarnación a San José. A la Virgen también se le anuncia ese misterio. Ambos tienen esa anunciación. Pero aquí subraya sobre todo a San José y, como les dije, nos habla de esta virtud de la esperanza. ¿Cuál es el contexto? En primer lugar, fíjate, en tiempo de nuestro Señor, en tiempos en que vive la Virgen y San José, se vive en el pueblo de Israel como una tensión fuerte que siempre se ha vivido en el pueblo de Israel, y más en personas que se dedican intensamente a ser fieles a Dios. El pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías. Los profetas lo anuncian, como aquí la carta a los romanos nos recuerda, es de la descendencia de David. A David se le promete un descendiente que iba a ser el rey. Y entonces también eso es lo que le va a decir el ángel a San José. No temas, dice que pertenecía a él a la estirpe de David, José, hijo de David. Le va recordando a San José: cuidado, tú eres descendiente de David y de ti va a nacer el Mesías. Y esta esperanza que tiene el pueblo se hizo mucho más intensa en tiempo de la Virgen y San José, porque para entonces el pueblo está viviendo una gran crisis. Sus propios jerarcas vivían de una manera infiel a Dios. Ahí están los Herodes, la historia de los Herodes y los jefes religiosos que van a crucificar al Señor. Ahí está. Y toda la vida del Señor es un toparse también con toda clase de personas que no esperaban realmente a Dios, sino que habían deformado esta esperanza. Y entonces junto a ellos, ahí está el mismo San Juan Bautista,
desde niño, desde chiquito, dedicado a Dios, y sus 6 meses de vida dedicados a anunciar está cerca el reino de Dios, que ya llega. Sus propios padres son hombres, son un matrimonio santo, o sea, que anhelaban la venida del Mesías. Junto a ellos también ahí está en la Biblia, aparece Simeón, Ana, la profetisa. Fíjate, Simeón era un hombre que anhelaba tanto la llegada del Mesías que el Espíritu Santo le había dicho: no vas a morir sin ver al Mesías. Eso es, o sea, anhelaban. Si gente santa, queridos hermanos, anhelaba la pronta venida del Mesías porque querían ver al Salvador, al Hijo de David, al Emmanuel, ¿qué podemos pensar de la Santísima Virgen? Es el corazón más santo que ha habido sobre la tierra, único, extraordinario. Por eso no es de extrañar que ella también anhelase esa venida, viviese para eso. Por eso solo así se entiende que María haya querido vivir virgen, consagrada solo a Dios, solo para Él, para amarla a Él, darse a su servicio. Pero son las circunstancias de Dios que ella va también a querer, Dios, que ella se case. Y ahí está un matrimonio singularísimo. San José también él va a aceptar vivir con ella, pero en virginidad. ¿Por qué? Podemos intuir que precisamente por esto quieren dedicarse solo a Dios. Esto es. Y aquí precisamente destaca esa actitud de San José. San José solo quiere vivir para Dios. Está casado con María y, como sabemos por otras narraciones, María, aunque estaba casada, dice ella, no conozco varón, ya estaba desposada. Es decir, ya era matrimonio. Decir no conozco varón significa que ella, esa palabrita conocer es un eufemismo, de decir yo no voy a tener relaciones íntimas con un varón ni con mi esposo. No, estaban de acuerdo en eso. Pero ya estaban casados. Y entonces, fíjate, aquí ya destaca esa figura de San José, un hombre de Dios, un hombre que se dedica solo a Él, quiere solo su voluntad, y entonces, fíjate, se ha casado, quiere dedicarse solo a Dios, vive en virginidad, y ahora también este famoso sueño que tiene San José es como nuevamente una voluntad de Dios que le dice: José, tienes que estar junto a María, porque él, no sabemos por qué razón, decide dejarla. No dice la razón de por qué, en el fondo no lo dice, dice que quiere dejarla, pero ¿por qué quiere dejarla? No dice. Él se da cuenta que está embarazada y eso hace que él quiera dejarla. No dice, San José desconfió de la Virgen, de su honestidad. No dice eso. No dice. Muchos especialistas, entendidos, muchos sabios dicen que San José, precisamente porque era un hombre tan de Dios, se dio cuenta que en María había pasado un milagro. Algo grande ha ocurrido en ella. Y él, precisamente por su humildad, no quiere ser partícipe de ese honor. Quiere dar un paso al costado. Pero Dios, que sabe, fíjate, aquí está la grandeza de él, sabe que San José es un hombre obediente a Dios. No hace falta a San José que se le aparezca visiblemente un ángel, como a la Virgen, como a Zacarías. No. San José, para que vean la santidad de él, basta que Dios le diga en un sueño. Y se lo dice: José, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú, le dice, tú como jefe vas a ponerle el nombre de Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Y dice la Biblia, José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel. Fíjate, es eso. José es obediente a la voluntad de Dios, solo pone su esperanza, su confianza en Él. También este pasaje es delicado, porque nosotros no podemos decir, yo he tenido un sueño, Dios me está hablando. No. Para tener certeza de eso, queridos hermanos, eso no es sencillo. Pero estudiemos un poco la teología espiritual, y los sabios y los santos, cuando hablan de esto, son muy delicados. Para que San José tenga certeza, realmente esto es extraordinario. Esto es lo secundario. Lo importante, queridos hermanos, es esto, que San José solo pone su esperanza, su confianza en la voluntad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio el día de hoy. San José, la Virgen y todos los santos que esperaban al Mesías viven intensamente esperando la llegada del Mesías. Esto es lo que nos quiere decir el Evangelio. Y esto para nosotros, ahora, a 2000 años de historia, ¿qué nos dice? Lo primero, queridos hermanos, sin esperanza no podemos vivir. La esperanza nos da mucha vida. Tenemos pequeñas esperanzas. Por ejemplo, un trabajador tiene un buen trabajo, trabaja con ganas porque espera su paga a fin de mes. Eso, son pequeñas. O trabaja porque espera llenar de contento a su familia, a sus hijos, alegrar a tanta gente. Son pequeñas esperanzas. La esperanza es así, ¿no? Por eso cuando uno tiene metas, pues eso te da vida, y eso es muy bueno, muy bueno. Pero aquí, sobre todo, nuevamente, la gran esperanza, ¿ven? Hay una esperanza grande que nosotros aquí no la vamos a conseguir plenamente. La gran esperanza es la salvación. Nosotros esperamos una salvación grande, la salvación eterna. Y se nos van deshaciendo las esperanzas aquí. Esperabas quizás ser nido con un cónyuge y el cónyuge se te muere. Ponías tanta alegría en tus hijos, los hijos crecen, también ya tienen que salir del nido. La salud se va desmoronando. Entonces la esperanza grande queda allí, la salvación eterna. Y por otra parte, fíjate, cuando no hay esta esperanza, tenemos que agarrarnos a esperanzas chiquititas y nos podemos transformar en una especie de droga. Por ejemplo, es el peligro de la Navidad. ¿Qué esperamos? Fiesta, gasto, hasta borrachera. ¿Y después qué? Si solo la Navidad es eso, ¿después qué? Esa es la pregunta. No puede ser eso Navidad. Una Navidad sin la esperanza en Jesús no puede ser. Si solamente se queda en la fiesta, gasto. Por otra parte, queridos hermanos, San José, aquí la gran figura de San José es esta virtud. Dios nos quiere hombres y mujeres con esperanza. Eso es lo que le da fuelle, lo que le da fuerza a la vida, le da tranquilidad. Cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, en Jesús. Por eso qué hermoso vivir la Navidad, reconciliados con Dios en su gracia, que no pequemos. Y si has pecado, confiésate, vive en gracia de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio. Por otra parte, ¿por qué vive San José esta fuerza, con fuerza así la esperanza? Tiene dos virtudes junto a esta. La primera es, como ya dije, su humildad. San José es un hombre humilde y en eso destaca con la Virgen. La Virgen también es humildísima. San José tiene su peculiaridad. Aquí está. Es un hombre de obra. Conoce la voluntad de Dios. Pese a quien le pese, lo hace. Le duela a quien le duela. Es un hombre entero.
Fíjate, o sea, quería tanto a la Virgen, por eso se iba a casar con, ya estaba desposado, ya se iba a casar, pero él entiende que la voluntad de Dios le dice a él: mira, tú no puedes aspirar a tanta gloria, ser custodio de este regalo que ha recibido María. Él entiende que debe retirarse, que esa es la voluntad de Dios, y aunque le duela, está ya dispuesto, está decidido a retirarse del lado de la Virgen. Pero Dios ve que conoce la capacidad de decisión que tiene San José. Dios lo detiene, le dice: José, no. ¿Bien? Acoge a María. Y ese niño, tú le pondrás el nombre de Jesús. Punto. Y José obedece. Es humilde, es humilde. Y por otra parte, fíjate, este mismo sueño, ¿qué quiere decir? San José es un hombre de profunda oración, de una gran sintonía con Dios. Escucha a Dios facilísimo, facilísimo. Cuidado ustedes, no vayan a decir: Padre, he soñado, entonces Dios me está hablando. No, eso no hay que hacer de eso, hay que ser discretos, hay que siempre consultar con un confesor. Y fíjate, aquí está, son 3 virtudes: oración, de ahí le viene la actitud humilde, y de ahí le viene esta fuerte esperanza en Dios. O sea, gran esperanza en Dios, gran esperanza. Así es, así es, queridos hermanos. Vamos a pedir nosotros hoy día al Señor, por medio de primero a pedir ese amor a San José, esa confianza también en Él, porque es el protector de la Iglesia, protector de cada uno de nosotros. Como protegió a la familia de Jesús, ahora nosotros somos su familia, la familia de Jesús. Esa es la Iglesia. Y nos sigue velando como buen Padre. Lo segundo, esta virtud. Esta virtud, San José es un hombre entero, solo pone su confianza en Dios. También pidámosle a San José que conozcamos la voluntad de Dios. Pidámosle ese coraje. Conocida la voluntad de Dios, que la secundemos, duela a quien le duela. Y hay que pedir mucha luz al Señor, por eso formarse también para conocer bien la voluntad de Dios. Hay gente que a veces ni los mandamientos los conoce, ni cómo vivirlos. Entonces hay que conocer, hay que formarse. Pues hay que orar también, leer, conocer, para saber guiar, hacer la voluntad de Dios. Y aquí también es en el fondo, un fondo precioso, como va hablando de la grandeza de un padre de familia. Cuando un padre de familia es como San José, una columna. San José no se tuerce a ningún lado. San José conoce la voluntad de Dios y fíjate, es capaz de hacer sufrir a la Virgen María. Imagínate si lo hubiera dejado. Y una intención nobilísima. Él no quería ser custodio de ese regalo de la Virgen. Eso lo dicen muchos sabios. Lo que hubiera sufrido la Virgen, no la amaba, la amaba. Por eso estaba ya desposado con ella. Y ella también amaba a San José. Por eso le dijo, sí, San José no se va con sentimientos. No se va con sentimientos. Voluntad de Dios, ahí va. Eso es lo propio de un padre de familia. También la mamá, por supuesto, pero más esto es del varón. Fíjate qué precioso si sería una familia. Pero al tiempo, para que veamos que San José no es terco ni intransigente, conoce la voluntad de Dios, él entiende eso, y si hace sufrir a quien sea, lo hace. Pero Dios le dice no, y San José se endereza y va por donde Dios le dice, y ya no hace sufrir a nadie. Qué precioso. Se lo pedimos pues a San José eso, queridos hermanos, todos nosotros, que seamos dóciles a la voluntad de Dios, conocida su voluntad, la secundemos, le hagamos caso. Esa es la Navidad, conocer al Salvador y seguirle,
porque ese Salvador es, fíjate qué regalo, Dios, Dios, ni siquiera el hijo de David solamente, ni siquiera el descendiente de David, que eso es lo que esperaba el pueblo de Israel, es Dios, y ya lo había anunciado el mismo profeta Isaías, Dios con nosotros, o sea que Dios mismo está con nosotros. Fíjate, si no tenemos un guía, el guía más guía, la verdad más luminosa. ¿Qué verdad más luminosa que la verdad del mismísimo autor de la creación, el mismísimo Dios? ¿Qué maestro más sabio podemos esperar? ¿Qué más? Pues eso, ¿ve? San José por eso es dócil a este Dios con nosotros. También le pedimos a él, San José, danos esa docilidad, y si le hemos faltado, nos reconciliamos con nuestro Dios en la confesión, y que esta Navidad podamos recibirla realmente pues en esa gracia de Dios, que todos puedan comulgar. Eso sería realmente una verdadera Navidad. Amén.